El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Será libre. Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su Padre. Ellos les respondieron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo he dicho a Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios. Vengo de Dios, no he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer la liturgia nos presentaba el ejemplo de Susana, una mujer que era injustamente condenada a muerte, pero que ponía su confianza en el Señor y por eso era salvada de la muerte, ya que la verdad salía a relucir al final. Hoy se nos presenta el ejemplo de 3 jóvenes quienes deciden también mantenerse fieles a Dios y no pues adoran falsos dioses ni rinden cultos pues a dioses falsos. Y por eso el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, decide condenarlos a muerte y meterlos pues en este horno ardiente. Ellos ante las amenazas del rey no se dejan amilanar, sino que por el contrario ponen también, al igual que Susana, su confianza en el Señor, diciendo: a pesar de que Dios no escuchara nuestras súplicas y muriéramos, nosotros nunca dejaremos de hacer lo que ante sus ojos es agradable. Es decir, nunca traicionaremos a Dios. Y el Señor, que es siempre fiel a sus promesas, salva también la vida de estos hombres justos. Y no solamente esto, da una prueba de la existencia inequívoca de Dios ante el rey Nabucodonosor, quien se sorprende y se admira no solamente por la fe de estos 3 muchachos, sino también por el poder de Dios, que es omnipotente, es decir, no tiene límites. Esta es una invitación que Dios nos hace una vez más a cada uno de nosotros a poner nuestra confianza en Él, porque para Dios no hay nada imposible. Un amigo me compartía un video que es prácticamente un chiste. Días atrás él me lo envió de Italia, de Roma, y se los voy a compartir brevemente porque va muy ligado a este tema de la confianza. Había un alpinista que estaba en una de estas montañas altas y frías y tuvo un accidente, se desprendió y estaba cayendo al vacío, pero logró sostenerse milagrosamente, pero quedó allí, agarrado del pico de la montaña, de un pico de la montaña, y con el frío que existía y con el miedo a morir,
no le quedaba más remedio que comenzar a gritar: hay alguien allí, para ver si era ayudado. Y nadie respondía, pero él seguía: hay alguien allí, hasta que finalmente escucha una voz que lo llama por su nombre. Le dice: Juan, soy yo, te he escuchado. Y el hombre sorprendido dice: ¿quién eres? Y dice: soy Dios, he escuchado tus clamores, suéltate, porque enviaré a mis ángeles a que te tomen antes de que caigas al suelo. Y el hombre escucha esto, se queda en silencio y después dice: ¿hay alguien más allí? ¿Hay alguien más allí? Realmente es chistoso, ¿no? Pero nuestra confianza en Dios muchas veces se pone a prueba en los momentos de dificultad. Pero recordemos precisamente este versículo de la Biblia: para Dios nada es imposible. Y si permanecemos fieles a la verdad, tendremos vida eterna. Y no solamente esto, la verdad nos hará libres. Y es de esto que nos habla el Evangelio. Nos encontramos en el momento en el cual Jesús sigue siendo cuestionado acerca de su identidad. Las personas no están plenamente convencidas de quién es Él. Siguen pues argumentando ciertas cosas. Pero Jesús decide abordar el tema de la fidelidad a la voluntad del Padre y la libertad que nos otorga el ser fieles a Él. Y toca el tema de la esclavitud espiritual. Y era un tema bastante sensible para los israelitas, de manera especial porque, recuérdense, ellos habían sido cautivos en Egipto, se les había llevado a la tierra prometida, pero en el momento en el cual Jesús vivía y hacía su ministerio público, había un dominio del Imperio Romano que querían de una u otra forma someterles. Y los fariseos y los escribas siempre buscaban pues resaltar la autonomía y la independencia. Pero fíjense que había una de las normas impuestas por los romanos, que era que podían obligar a cualquier persona a cargarles pues todo lo que cualquier soldado romano tenía que llevar en sus hombros. Fíjense, por eso es que el cireneo, cuando le piden cargar la cruz de Jesús, no puede negarse. Claro, no podía pasarse de una milla. Si la ley obligaba que fuera hasta una milla, que ellos tenían que cumplir con esta obligación, pero era una especie de sometimiento. Por lo tanto, sí había un sometimiento, sí había una cierta autonomía, podríamos decir una cierta independencia, pero que estaba realmente en entredicho. Y es por eso entonces que Jesús toca el tema de la esclavitud y sobre todo lo hace desde el punto de vista espiritual, diciendo: si ustedes están en pecado, entonces son esclavos. Para terminar mi homilía, quisiera hacer solamente un comentario sobre algo que vi hace algunos años atrás y me llamó la atención. No juzgo la persona, juzgo el acto. Cuando estaba en Omaha, Nebraska, en una ocasión fui invitado a una cena de un evento eclesial en un hotel de la ciudad de Omaha, en el downtown. Y era invierno. Y me tocó irme antes de que terminara pues esta cena, por razones de que tenía un compromiso en la parroquia. Pero cuando salía vi a uno de los señores que estaba en la cena, que había salido para fumar. El frío era bastante fuerte. Estábamos en el invierno crudo, era tal vez el mes de enero, si no me equivoco. Y este señor estaba allí literalmente congelándose, pero él estaba fumándose su cigarrillo. Y cuando me fui a la casa yo reflexionaba sobre eso, es decir, hasta qué punto las adicciones pueden hacernos llegar a sentir una esclavitud. Porque realmente, aunque él estuviera disfrutándose su cigarrillo, en el fondo estaba pasando frío, y bastante. Y hasta una pulmonía podía haber agarrado por andar allí afuera en un frío tan crudo.
Y es solamente para darles un ejemplo, cómo muchas veces las adicciones de cualquier tipo nos pueden llevar a vivir una vida de esclavitud, sometidos a nuestros caprichos, pues a nuestros intereses egoístas. Sería bueno que nos preguntáramos el día de hoy, si bien es cierto Cristo nos ha liberado con su sangre de la muerte y del pecado, ¿cómo estoy yo autoesclavizándome? ¿De qué me siento esclavo y de qué tengo que pedirle al Señor que me libere? Tal vez algún tipo de adicción, tal vez algún defecto de carácter, tal vez pues de algún pecado que me ha estado agobiando por tanto tiempo y del cual pareciera que no tengo la posibilidad de liberarme plenamente. Culmino esta homilía diciéndole lo que les comentaba hace un momento: para Dios nada es imposible. Y cuando yo me desnudo espiritualmente ante Dios y le digo: Señor, esta es mi esclavitud, con mis propias fuerzas no puedo salir de ella, pero con tu gracia sé que lo lograré. Entonces el Señor escucha esa súplica y me ayuda y me transforma. Y si no me creen, veamos el ejemplo de tantos santos que a lo largo de la historia hemos tenido en la iglesia y que nos enseñan que con Dios a nuestro lado podemos alcanzar la perfección espiritual. Pidámosle pues al Señor pues que nos conceda esta y todas las gracias que necesitemos para serle fiel y para estar siempre dispuestos a hacer su santa voluntad y ser libres por medio de su gracia. Así sea.